Muy bien, para todos mis amados y amadas del Señor, muy buenas noches. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Ahí donde ustedes se encuentran, que la bendición del Espíritu Santo llegue a sus vidas, llegue a sus corazones. Que Él sea nuestro respaldo, sea nuestro compañero, sea nuestro guía. El Espíritu Santo, recordarán que fue dejado para ayudarnos, para respaldarnos, para acompañarnos. Recordemos que Él es nuestro consolador, Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, y dice la Escritura que Él es el que nos conduce a toda verdad. Por eso oramos al bendito Espíritu Santo de Dios, para que en esta noche Él sea moviéndose, Él sea hablando en nuestras vidas. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, una noche fresca aquí en la ciudad de Uitama, donde nos encontramos hoy. Es un tiempo hermoso, donde podemos escuchar la lluvia de bendición que está cayendo sobre esta tierra, la misma que vendrá a nosotros a través de su bendita palabra, donde el Señor seguramente que en esta noche nos va a seguir enseñando, nos va a seguir mostrando. Vamos a retomar nuestra serie que hemos comenzado, que la hemos titulado Liberados para servir a Dios. Recordemos que estamos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. El capítulo 20 es aquel que nos habla sobre los 10 mandamientos que el Señor dejó establecido. Recordemos por un momento que el Señor ha traído a su pueblo después de que lo ha liberado de esa esclavitud en Egipto, después de que han pasado por muchísimas pruebas, después de que han pasado por ese mar rojo, después de que han visto milagros en lo que tiene que ver con el alimento, con ese maná que el Señor hace descender del cielo, con el agua ya en Mara, donde el agua es amarga, pero que el Señor hace un milagro y comienza a convertir esa agua en agua bebible. Hemos visto milagros tremendos cuando tienen que enfrentarse con Amalek y el Señor hace un milagro tremendo contra un ejército, un pueblo aguerrido, pero que ellos son simplemente personas que no están diestras en lo que tiene que ver con la batalla, con estar en guerras. Sin embargo, Dios le da la victoria. Y nos enseñó Dios durante este tiempo cosas bien bonitas, y es como el Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros dependemos de Él, el Señor suele glorificarse. Y hemos aprendido a depender de Él. El Señor nos ha traído hasta ese monte allá en Sinaí y les ha comenzado a dar instrucciones. Vimos los primeros 3 mandamientos que tienen que ver con la relación que el hombre debe tener con Dios. Recordemos que ese primer mandamiento nos habla de que Dios debe ser nuestro primer lugar, que no podemos colocar absolutamente a nada ni a nadie por encima de Dios. Y es parte de los principios que Dios nos va dejando cada día, son de los principios que tenemos que retomar y revisarlos, aunque nosotros digamos que somos cristianos. Es muy fácil que nosotros dejemos a Dios del primer lugar y pongamos otras cosas, pongamos otras circunstancias por encima de Dios. Aún el temor, aún el miedo, aún la incertidumbre, cuando estamos pensando más en ese tipo de problemas que en Dios, le estamos quitando ese primer lugar a Dios. Recordemos que Dios es el primer lugar. Y por lo tanto el Señor nos decía que no creáramos ningún tipo de imagen, nada, absolutamente nada que pudiese reemplazar, porque Dios no puede ser sustituido absolutamente con nadie. Podemos querer muchas personas en esta tierra, podemos querer nuestras actividades, podemos tener amor, pasión por nuestro trabajo, pero que ni siquiera ese trabajo se convierta en el primer lugar en nuestras vidas. Podemos amar mucho a nuestra esposa, los que somos casados, podemos amar mucho a nuestros hijos, los que los tenemos, podemos querer mucho a nuestros nietos, pero absolutamente ninguno de ellos puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Por eso es muy bien importante, mis amados, que tengamos en cuenta este mandamiento que Dios nos ha dado. Luego el Señor nos habla de algo bien interesante, y es de no poner el nombre de Dios en vano, no nombrar a Dios por nombrarlo, no tenerlo ahí como una muletilla de nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Tengamos el respeto debido hacia Dios, entendamos que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso y que el Señor es celoso y que Él no comparte su gloria con nadie. Y que así como Dios no comparte su gloria con nadie, tampoco quiere que nosotros estemos tomando el nombre de Dios en vano. Es decir, de una manera vacía, una manera hueca, nombrarlo por nombrarlo. Vamos a entrar hoy a tocar el 4º mandamiento. Recordemos que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Hoy vamos a tocar en primera instancia ese 4º mandamiento que nos habla. Ahí estamos en el libro de Éxodo, capítulo 20, a partir del verso 8 en adelante.
Hoy vamos a hablar de ese mandamiento cuando el Señor dice, acuérdate del día de reposo. Y dice la Escritura, versículo 8 del libro de Éxodo, capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, aquí hay algunos detalles que son bien importantes para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque hay un contraste entre este pueblo al cual se le está dando esta palabra y lo que es la iglesia hoy en día. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé claridad sobre esto, porque seguramente que hay muchas corrientes que tú has escuchado donde guardan el sábado y entonces de repente alguien se siente mal. ¿Será que ellos están bien y nosotros somos los que estamos mal? ¿Será que nosotros también tenemos que guardar el sábado? El Señor está hablando aquí el día de reposo. Entonces vamos a tratar de aclarar algunas cosas importantes. Lo primero es que el Señor está diciendo aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces el mandamiento que Dios está dando es de respetar el día de reposo. Ese día de reposo es el sábado, como un día de descanso, es lo que el Señor está mostrando. Y lo que está diciendo es que ese día no haga ninguna obra. Es decir, que ese reposo es un reposo que era para todo Israel, que ni siquiera el hijo, ni siquiera el siervo, ni siquiera el extranjero que vivía con ellos, ni siquiera las bestias, ni siquiera los animales podían ponerlos a trabajar. Y este es un principio. Aquí lo que quiero destacar es el principio, que es bien importante. Cuando nosotros destacamos el principio, tenemos que entrar a revisar qué es lo que el Señor nos está dando como principio. Recordemos que eran unos tiempos diferentes a los actuales y que nosotros no podemos vivir en este tiempo como si estuviésemos en esa época. Vamos a mirar, porque es que son 2 testamentos, son 2 eras completamente diferentes. Pero vamos a extractar, repito, el principio de lo que el Señor quiere enseñar. Aquí Dios esencialmente está declarando en primera instancia la humanidad y la dignidad de todas las personas, poniéndolos a todos en el mismo nivel. Para aquellos que de pronto, aquellos hombres sobre todo que creen que están por encima de las mujeres y que tienen más autoridad que las mujeres y que Dios tiene alguna preferencia con los hombres por encima de las mujeres. Aquí el Señor en este mandato está dando una igualdad a todos. Noten que está hablando a las mujeres, a los esclavos, a los extranjeros. Y le está diciendo que todos tienen el mismo derecho del día de reposo. Así como cualquier israelita que estuviese libre, también las personas que estuvieran esclavas, absolutamente Dios. Y aquí lo que está dando como principio en primera instancia es la unidad. Es que absolutamente para todos es exactamente el mismo equivalente. El concepto radical que el mundo antiguo tenía es que tal vez el hombre estaba por encima de las mujeres. Si nosotros miramos una cultura como en Suecia, donde en la clase social algunos son vistos como que los únicos que tienen derecho al reposo son los hombres, son los caballeros, pero que las mujeres no. Y aquí en este primer principio estamos colocando algo que es bien importante. Es que para Dios absolutamente, diga conmigo, todos somos iguales. Ese es el principio fundamental que está aquí. Ahora, ¿para qué guardaban ese día de reposo? Dice la Escritura, para santificarlo. Dios le está dando la orden a Israel. Pero no solamente a Israel, sino a toda la humanidad, para que se aseguren bien que el tiempo es sagrado y que hay un tiempo donde tenemos que apartarnos para reposar. Podemos hacer muchísimas cosas, pero hay un tiempo que hay que guardar para reposar. Y dentro de las tradiciones que tenían el pueblo judío, digamos, ellos se cuidaban de ese día como tal, guardarlo, santificarlo. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Aquí hay algo que es bien interesante porque es un acontecimiento que se está dando y como los fariseos, que conocen de cierta manera parte de la ley, ellos entonces comienzan a hacer un tipo de reclamos, comienzan como a
a señalar al Señor Jesucristo y a sus discípulos. Y dice la escritura en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 1 y 2, que aconteció en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, y restregándolas con las manos. Y dice el versículo 2, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Noten que en la mente de los líderes judíos, los discípulos eran culpables por 4 violaciones, por lo menos en ese día de reposo que nos está mostrando aquí la escritura. Y ellos comenzaron a señalarlo. Le estaban diciendo por qué ellos están mordiendo el grano en el campo. ¿Acaso es que ellos no conocen eso? ¿Por qué se están juntando? ¿Por qué están haciendo cosas? Porque ellos lo que estaban haciendo era tratando de preparar una comida para ese día. Y lo que hacen ellos es criticarlos. Son no religiosos místicos. ¿Pero por qué están haciendo eso? Ustedes recordarán que los antiguos rabinos enseñaban que el día de reposo un hombre no podía cargar en su mano, escúcheme, nada, ni en su mano izquierda ni en su mano derecha. Que lo que ellos cargaran lo tenían que cargar en su espalda, no podían cargar nada en el pecho, no podían cargar nada en sus hombros. Pero si de pronto alguien tomaba algo con la mano, entonces ya lo critica. Ni siquiera, escúcheme, ni siquiera los hombres podían hacer un nudo, porque, ¡ay no! Eso es terrible. Pero sin embargo, cuando las mujeres se colocaban su falda, pues tenían que hacerse un nudo en su falda para poderla sostener. Entonces, noten que hay una cantidad de cosas que son, digamos, como místicas, legalistas. Entonces el hombre, como no podía hacer ni siquiera un nudo, entonces no podía mandar su balde para sacar agua del pozo, porque cuando mandara el balde tenía que hacerle un nudo, y entonces no lo podía hacer. Y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué esto era como tan místico, tan religioso? Pero el Señor está dando un principio que muchas veces se deja a un lado. Y que muchas veces por estar mirando más el legalismo, se olvidan de las cosas esenciales que el Señor quiere dejar. Y dice la escritura, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Aquí Dios está mostrando algo bien importante, y es que Dios estableció un patrón para ese día de reposo. Cuando el Señor hace la creación, noten que el Señor en 6 días hace la creación y el 7º día el Señor descansa. Pero igual el Señor estaba dejando un principio y un mandato, y Él se coloca como ejemplo. Es como Dios queriéndonos decir que no hay ninguna excusa para decir yo no busco de Dios porque estoy trabajando, porque estoy muy ocupado. El Señor hizo toda su creación y Él mismo entendió que se necesitaba un reposo. Y yo creo, mis amados, que es importante que trabajemos, que es importante que hagamos nuestras actividades, pero también se demanda que nosotros tengamos un descanso. Ahora, no solo porque la Biblia lo está diciendo aquí, pero vamos a mirar la connotación en lo espiritual para nosotros hoy en día. Pero hablándolo en un plano, digamos, natural, normal, humano, Dios diseñó al ser humano para que trabajase 6 días y para que descansase uno, tuviese reposo un día. Porque el cuerpo necesita ese descanso. Porque si nosotros no descansamos, somos como una máquina que si a la máquina no se le hace mantenimiento, pues la máquina tarde que temprano se va a fundir, se va a dañar. Y Dios, que es el que conoce absolutamente todo, Él considera que nosotros como seres humanos podemos fácilmente trabajar durante 6 días y que divinamente hay un día donde nosotros podemos descansar. Eso porque el Señor sabe que nuestro cuerpo lo demanda, nuestro cuerpo lo necesita. Por eso tenemos que entrar a revisar muchas cosas, porque no solamente que nos afectamos en lo que tiene que ver con nuestra parte humana, con nuestra parte física, sino que también nosotros tenemos una familia, los que gozamos de ese privilegio de tener una familia, y nuestra familia también demanda de nosotros, necesita de nosotros, nosotros también necesitamos de ellos. Entonces Dios, que es tan sabio, Dios que conoce todas las cosas, Él sabe que nosotros necesitamos un descanso como tal. Cuando la Biblia habla de este término del día sábado, el día de reposo, se conoce como en la palabra, digamos, el término hebreo es la palabra sabat. Y en hebreo quiere decir descansar o cesar de trabajar. Esa palabra sabat es descansar o dejar de trabajar o cesar de trabajar. Esta es la esencia como tal. El principio que Dios está dejando
humanamente es que hay un día para que nosotros podamos reposar. Hay un día para que nosotros podamos estar desconectados de todo lo que nuestras actividades, nuestras rutinas, y que podamos dedicar tiempo para distracción, para estar con nuestra familia, para compartir, para poder estar en una actividad diferente a lo que hacemos tradicionalmente. Es necesario, es como una especie de un oxígeno que necesita uno, como el recobrar fuerzas. Pero vamos a mirar en lo que tiene que ver con el sentido espiritual y la aplicación que tiene para nosotros hoy en día. Porque al igual que el Señor dejó un mandato para su pueblo, eso era Antiguo Testamento, eso era para el pueblo judío, era para ese tiempo, y ellos guardaban un día en particular. Pero recuerden, por favor, siempre que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento viene un hombre llamado Jesús que cumple absolutamente toda la ley, y el Señor divide y se convierte en antes de Cristo y después de Cristo. Y hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Nosotros como iglesia, como pueblo cristiano, en Cristo Jesús se ha cumplido toda la ley. Y si ustedes miran el libro de Hebreos, por favor, para que abran ahí sus Biblias, en el capítulo 4, a partir del verso 9, vamos a encontrar algo que es bien importante, que es donde Dios nos muestra el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros en lo que tiene que ver con este mandamiento, con el día de reposo. Es lo que es vigente para nosotros en este tiempo. Ahora, dice la escritura entonces, Hebreos capítulo 4, a la altura del verso 9 en adelante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Es decir, está mostrando, así como Dios tuvo un reposo, nosotros también necesitamos de un reposo. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Escúcheme, Jesucristo es el reposo. Y dice la escritura, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que el Señor nos está mostrando a través de este pasaje, dice la escritura, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Jesucristo vino y cargó, hizo el trabajo por nosotros para que nosotros podamos descansar en una persona. Escúcheme, nosotros tenemos un reposo y ese reposo no es un día calendario como tal, sino que nuestro reposo para nosotros como cristianos es una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús. Diga conmigo, Jesucristo es nuestro reposo. Cuando nosotros recordamos la obra que el Señor hizo por nosotros, nos vamos a dar cuenta que absolutamente toda la obra que tenía que ser hecha, Jesucristo la cumplió cabalmente. Jesucristo hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer. Por esa razón, cuando nosotros nos acordamos de Jesús, nos estamos acordando de ese reposo. Y nosotros recordamos ese reposo. Ahora, la gran pregunta en esta noche para nosotros es, ¿cada cuánto nosotros como cristianos tenemos que recordar ese reposo? ¿Será que es necesario recordarlo solamente un día en la semana? ¿Será que solamente hay que recordarlo en un tiempo específico, en una semana en particular, como una Semana Santa? ¿Será que solamente el día que asistimos a la iglesia tenemos que recordar a Jesús? Y la respuesta para nosotros como cristianos es que absolutamente todos los días tenemos que recordar a Jesús. Todos los días tenemos que acordarnos de esa obra tan hermosa que el Señor hizo. Jesucristo es el dueño de los días. Nosotros no podemos estar dependiendo de un día. Queda muy claro en el Nuevo Testamento que el nuevo pacto habla de una persona y en Cristo Jesús se hace realidad ese pacto. El apóstol Pablo, agregando un poco sobre este tema, en el libro, la carta que le escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente. Colosenses 2:16. Dice la escritura: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, noten por favor, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, una vez más lo repito, nuestro reposo, nuestro descanso está en Cristo Jesús. En Él entregamos todas nuestras cargas. Él es el alivio para nosotros. Él es el descanso para nosotros. El mismo apóstol agrega algo en la carta que le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, estoy en Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lo que el apóstol Pablo le está increpando allá a esta iglesia en Galicia es: ¿pero qué pasa si ustedes ya conocen a Cristo? ¿Qué pasa si ustedes ya conocen que en Él está el descanso, en Él está la esperanza, que nosotros somos libres en Cristo Jesús? ¿Cómo ustedes quieren volverse a esclavizar a los días, a los meses, a las fechas en particular? ¿Por qué quieres volver a guardar días? ¿Por qué quieres guardar tiempos? ¿Por qué quieres guardar años? Y entonces Pablo se preocupa, dice: me temo que todo lo que les he enseñado a ustedes ha sido en vano. Me temo que ustedes no han entendido la esencia de lo que es el verdadero descanso y en lo que consiste verdaderamente la vida cristiana. Y es que nuestra vida cristiana consiste básicamente en que todo tiene que girar en torno a Cristo Jesús, que es nuestro modelo, que es nuestro ejemplo. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos, y yo les haré descansar. Estos versículos lo que nos están diciendo es que nosotros como cristianos no estamos ligados, no estamos obligados, no estamos, no se nos exige que nosotros debamos estar guardando unos días en particular, unos meses en particular, unas temporadas en particular. Lo que la Biblia nos está diciendo es que para nosotros como cristianos, el verdadero reposo es aquel que experimentamos cada día cuando nosotros vamos a la presencia de Jesús. Así que cuando tú vas a la presencia, y que tiene que ser, entre otras, todos los días, que nosotros tenemos que aprender a crear ese hábito de venir ante la presencia del Señor Jesucristo y descansamos, entregamos todas nuestras cargas. Es como si nosotros estuviéramos como tan llenos de tanta presión, como si fuéramos una olla a presión, y esa válvula de escape es ir a la presencia de Dios para podernos desahogar y poderle contar al Señor Jesucristo lo que está pasando en nuestras vidas. La esencia del verdadero descanso es en una persona, que nosotros aprendamos a depender del Señor Jesucristo. Que cuando hay luchas, que cuando hay aflicciones, que cuando hay momentos difíciles, nosotros, y ahora tenemos la entrada, ese privilegio tan hermoso a través de lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario, que nosotros podemos tener acceso todos los días, a cualquier hora, ante la presencia de Dios. Nosotros no dependemos de un día en particular. No, esperemos que sea el sábado, esperemos que sea el domingo para ir a buscar a Dios y poder descansar y poder orar y poder entregar todas nuestras cargas a Él. No, nosotros como cristianos tenemos el privilegio que en cualquier momento podemos entrar a la presencia de Dios e ir a descansar. Ese es el verdadero descanso que la Biblia nos está mostrando como principio. Es lo que el Señor les mostró ahí. Ellos guardaban un día. Ya nosotros entendemos que nuestro descanso no está en un día. Porque ¿para qué somos hipócritas? Y decimos: no, es que nosotros guardamos un día porque es el día del Señor y no hacemos nada. Eso ni siquiera barremos, ni siquiera cocinamos. Pero entonces vamos a transportarnos y vamos a pagar un pasaje. Y ahí estamos haciendo ya una transacción. Y entonces ahí estaríamos infringiendo el mandato. Pero es que no se trata de eso, mis amados, porque si nosotros queremos en este tiempo vivir con una exigencia que es para el Antiguo Testamento, estaríamos viviendo bajo una sombra cuando la realidad, que es Cristo Jesús, se ha hecho presente y nosotros vivimos en esa realidad. Por lo tanto, este mandato que el Señor está dando en lo que tiene que ver con el descanso, el principio fundamental de lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche es que nosotros aprendamos a descansar en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro verdadero reposo. Nosotros no necesitamos un día en particular. Ahora,
Podríamos reunirnos un sábado, podríamos reunirnos un domingo, cualquier día, pero nosotros tenemos la costumbre como pueblo cristiano de reunirnos los días domingos. Es un día especial, ahorita por la situación, por la coyuntura que estamos viviendo, pues ustedes y yo sabemos que no lo podemos hacer, pero normalmente nosotros nos reunimos un día domingo. ¿Por qué un domingo y no un sábado? Sencillamente porque nosotros queremos estar un domingo para recordar esa obra hermosa que hizo el Señor Jesucristo, esa resurrección que nos muestra la palabra ahí en el libro de Marcos capítulo 16 verso 9. Entonces lo hacemos con dos propósitos. Número uno, porque queremos recordar lo que el Señor hizo. Porque aquel día que el Señor resucitó, se encontró ese domingo con sus discípulos y nosotros lo celebramos como una costumbre, como un hábito de reunirnos allá como celebrando, como un homenaje de esa resurrección del Señor Jesucristo, donde el Señor murió pero resucitó. Entonces ese día estamos en un día de victoria, un día de felicidad, donde hoy estamos celebrando, un día domingo decimos, hoy estamos celebrando que el Señor Jesucristo hace más de 2000 años resucitó y que la muerte no lo pudo vencer, y hoy nos reunimos porque queremos recordar lo que Cristo hizo hace más de 2000 años y fue esa resurrección para darnos vida eterna. Queremos hoy reunirnos un domingo, decimos, porque es un domingo cuando el Señor se encontró con sus discípulos después de que resucitó. Es por esa razón que nos reunimos un día domingo. Pero la esencia del descanso en lo que tiene que ver con este principio mandamiento que Dios nos está dejando es descansar en una persona, y esa persona se llama Jesús. La palabra descansar es ir donde un amigo y contarle sus males, contarle sus problemas, contarle sus dificultades. Ustedes sencillamente y yo lo hemos experimentado en lo humano, en lo físico, cuando vamos donde un amigo, cuando vamos donde una persona de confianza y le contamos lo que estamos pasando. En ese momento, como que eso que teníamos aquí, como un nudo que teníamos ahí atravesado, como que ¡guau! Descansamos. Ok, eso es descansar, cuando tú te desahogas con alguien. Pero quiero decirles que el mejor amigo es Cristo Jesús. Y Él todos los días nos está esperando para que nosotros vayamos a donde Él y podamos descansar en su presencia. Y le podamos decir, Señor, hoy quiero venir delante de ti para entregarte todo lo que soy, Señor, contarte lo que ha pasado en mi vida, para presentar este día delante de ti, Señor, para presentar mi familia, Dios, para que tú los guardes, tú los cuides. Y ese es el descanso que el Señor quiere que nosotros tengamos. Un verdadero cristiano aprende a descansar en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese temita de que no, es que yo estoy estresado, estoy angustiado, estoy con muchos problemas, estoy con una neurosis, no, ¿qué hago? Estoy estresado. Bueno, ese es un sinónimo de una persona que, aun diciéndose que es cristiana, no ha aprendido a descansar en el Señor, no ha aprendido a confiar en el Señor. Porque no estamos diciendo que no tengamos problemas, posiblemente tengamos problemas, pero la diferencia que radica en nosotros, lo que nosotros marcamos como algo que nos diferencia a los demás, es que a diferencia de los que no conocen a Cristo, nosotros vamos y descansamos en el Señor. Y vamos, nos postramos, estamos ahí ante el Señor, escuchamos su palabra, leemos su palabra y eso nos llena de ánimo. Decimos, ese es el tiempo de levantarnos. Sí, tengo problemas, tengo dificultades, hoy tengo que encarar un día tremendo, hoy es un día difícil, pero el Señor está conmigo, Dios está conmigo, y aunque vengan esas olas y quieran golpearme, yo sé que el Señor está acá, yo sé que el Señor no me va a dejar hundir, el Señor está conmigo. Entonces comenzamos ese día y descansamos y retomamos nuestras fuerzas. Es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Por qué lo hacemos un día domingo? Porque es importante que nosotros nos podamos reunir con otros hermanos, que nosotros podamos compartir con otros hermanos, tengamos compañerismo, porque es un tiempo especial donde nosotros podemos tener un tiempo de coinonía con hermanos que también están en la fe, y decimos qué bueno que estamos aquí reunidos y nos juntamos todos para adorar al Señor, para escuchar una palabra, para compartir un momentico como hermanos, y eso es importante. Pero aparte de cualquier otra cosa, el principio fundamental es que el descanso, para cerrar este punto, el descanso es en una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí terminando los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios, esa ley moral que el Señor dejó establecida, que los 4 tienen que ver con nuestra relación con el Señor.
Y recordemos, mis amados, que es fundamental, por encima de cualquier cosa, es fundamental que nosotros tengamos una muy buena relación con Dios. Es decir, que lo primero en lo cual tenemos que trabajar nosotros y pulirnos mucho en eso y adiestrarnos en eso y vivir, porque es que no se trata solamente de conocer los 10 mandamientos. Hay cristianos que ni siquiera saben los 10 mandamientos, pero independiente de esa parte teórica, es vivir esos 10 mandamientos. Entonces, la primera relación que nosotros estamos viendo es una relación con Dios, una relación horizontal con el Señor, y eso es importante. Ahora vamos a mirar esa relación con los semejantes y vamos a mirar el primer mandamiento que el Señor dejó establecido en lo que tiene que ver en la relación con nuestros semejantes. Y este primer mandamiento está ahí en el versículo 12 del libro de Éxodo, capítulo 20. Y nos habla entonces del quinto mandamiento, y es: honra a tu padre y a tu madre. Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios o Jehová tu Dios te da. Esto es importante, mis amados. Si nosotros tenemos ese privilegio todavía de gozar con nuestros padres en esta tierra, por favor, que nosotros todos los días podamos honrar a nuestros padres. Dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es sabio. Este mandamiento Dios lo deja porque es algo bueno, porque Él sabe que cuando nosotros honramos a nuestros padres, escúcheme, los más beneficiados cuando nosotros honramos a nuestros padres, repito, los más beneficiados ni siquiera son nuestros padres, sino que los más beneficiados somos nosotros mismos, porque Dios nos da una promesa. Es decir, que cuando tú en obediencia estás honrando a tus padres, tú te estás abriendo las puertas para una bendición para tu vida. Pero también entonces podríamos hablar lo opuesto. Cuando deshonramos a nuestros padres, y entiéndase honrar como respetarlos, como obedecerles, como cuidarlos, como estar pendientes de ellos, eso se llama honrar, entre muchas otras cosas. Cuando nosotros estamos pendientes de nuestros padres, los estamos honrando, entonces estamos acarreando para nuestra vida bendición, porque nos irá bien. Y si Dios deja los mandamientos, y noten que no solamente este mandamiento, sino todos los mandamientos, Dios los establece no por perjudicarnos, no por hacernos daño, no por amargarnos la vida, no, sino que al contrario, todos los mandamientos que el Señor demanda de nosotros, el cumplimiento, la obediencia a esos mandamientos, es para que nos vaya bien a nosotros. Porque Dios, que es un buen padre, no nos va a exigir cosas para castigarnos, para hacernos daño, no, para que suframos, para que vivamos amargados en esta tierra, no. Lo que el Señor demanda es porque si nosotros lo obedecemos esos mandamientos, los más beneficiados, repito, somos nosotros mismos. Diga conmigo: los mandamientos que Dios establece son sabios y son buenos. ¿Por qué son buenos? Porque debido a la honra que nosotros le demos a nuestros padres, se genera como, digamos, un bloque, como una plataforma donde nuestra vida va a estar estable, donde nosotros vamos a tener, por llamarlo de alguna manera, una salud social, porque estamos bajo una buena plataforma, bajo una buena base. Es decir, que un gran secreto para que nos vaya bien en esta vida es que nosotros honremos a nuestros padres. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, es como una estructura, como un bloque de concreto, digamos, por llamarlo de alguna manera, donde nosotros estamos sólidos. Escúcheme, si esta sociedad caminara bajo este principio de honrar a los padres, seguramente tendríamos una sociedad sólida, unas familias sólidas. Pero el gran desquebrajamiento, el gran fracaso de esta sociedad radica en el incumplimiento de este mandamiento. Primer mandamiento que tiene que ver con la relación con los demás. Y es que hoy vemos que en muchos hogares, no sé cómo sea la situación en tu hogar, en muchos hogares, ese lazo afectivo, ese principio moral se ha roto. Por eso encontramos una sociedad completamente endeble. Y cuando los hijos comienzan a pasar por problemas, por dificultades y lo demás, vamos a revisar, digamos, como a devolver un poquitico la cinta, el cassette, para mirar qué fue lo que pasó, dónde estuvo el problema, y vamos a encontrar que ese problema de ese hijo, de esa hija, radica en que no honró a sus papás, en que falló con ese mandato,
Y por esa razón entonces no hay una solidez. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Porque lo que ha pasado o lo que está pasando en esta sociedad, si nosotros miramos un poco el marco de lo que estamos viviendo hoy en una nación como donde Dios nos ha colocado, vamos a dar cuenta que es una sociedad donde los principios morales se han desbaratado completamente, donde no hay un respeto hacia los papás, donde no hay una reverencia. Y estoy hablando de una juventud actual, porque si nosotros miramos la juventud antigua, nos vamos a dar cuenta que era una juventud que tenía claro este principio y que honraban y respetaban a los padres. Y que cuando el padre le iba a hablar a un hijo, entonces el hijo lo obedecía con toda la reverencia, ni siquiera podía levantarle la mirada y menos mirarlo mal y menos contestarle, porque no era permitido. Pero hoy encontramos tristemente una sociedad que tratan a sus papás de cualquier manera, que los tratan de una manera irreverente. Que al contrario, entonces las palabras que salen de los hijos hacia los padres es qué fastidio, me tiene aburrido, me tiene cansado, es que usted me estresa, es que yo prefiero vivir con mis amigos y no con usted. Si a mí me pusieran a escoger entre mis amigos y usted, yo me iría seguramente con mis amigos. Usted me tiene aburrido, me tiene harto. Ya no hay ese respeto, ya no hay esas palabras de mamá, de papá, de madrecita, de padrecito, sino que el cucho, el anciano, el viejo, una cantidad de cosas. Y todo esto está desencadenando en lo que nosotros actualmente estamos viendo una sociedad que está completamente desbaratada, donde no hay principios, donde no hay valores, donde no hay respeto, donde los padres no enseñan los fundamentos esenciales en el hogar, en el seno del hogar. Por eso se levantan hijos anarquistas, donde no quieren sujetarse a nadie, donde quieren hacer las cosas a su manera, donde no les importa lo que dice Dios, no les importa lo que dice la palabra de Dios, viven de cualquier manera. Y ahí están las consecuencias de una sociedad que no ha sabido respetar los principios de Dios. Una sociedad que no ha aprendido, que no sabe lo que es lo preliminar, lo fundamental, lo esencial, que es cuidar a sus papás. Una sociedad que ve a los papás como simplemente los que tienen que darle y exigirle, y necesito esto, necesito lo otro, y quiero las zapatillas de marca, y quiero esto, y quiero lo otro, y como mis amigos sí lo tienen. Y entonces, en lugar de estar cuidando a los papás, en lugar de estar respetando a los papás, entonces al contrario los están irrespetando. Una sociedad que no vela por sus papás, sino que cuando ya llegan a cierta edad, entonces los papás se convierten en un estorbo, y lo mejor es metámoslos por ahí en un asilo para que no molesten, para que no cansen. Y entonces no es explicable cómo una mamá y un papá sacan a 10, 12 hijos adelante, y ya cuando son ancianos los 12 hijos no son capaces de sacar a sus papás adelante. Una sociedad donde no les importa cuidar a sus papás, a sus abuelos, donde no les interesa, donde no hay respeto, donde no hay reverencia. Por eso encontramos hoy un problema muy serio. Pero bendito Dios que nos trae esta palabra en esta noche, para que nosotros podamos ser, digamos, esos pilares fundamentales. Seamos las personas que comencemos a vivir eso. No solamente los que tenemos padres y que podamos respetar a nuestros padres, sino que podamos instruir a nuestros hijos. Le podamos enseñar a nuestros hijos los valores y los principios. Como muchas veces lo decimos, si no es en la casa, si no es en el hogar, entonces ¿dónde se le enseñan los principios a los hijos? No podemos esperar que sean los colegios, porque los colegios están completamente despreocupados de valores, de principios. De las cátedras que eran fundamentales en otra época, donde les enseñaban, por ejemplo, la urbanidad, ya eso no hay. Donde les enseñaban civismo, ya no hay. En muchos lugares ya ni siquiera les enseñan la cátedra de religión y nada de esto. Entonces, ¿qué podemos esperar? Van a la universidad, y la universidad menos. Porque la universidad les enseña una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con Dios, y que al contrario lo que están siempre buscando es que los jóvenes dejen de creer en Dios y que crean en todo lo que está pasando en este mundo. Entonces, mis amados, ¿quién es más sino nosotros? Y por eso Dios nos trae en esta noche para recordarnos de esos mandamientos, no simplemente para decir, sí, yo ya me lo sé, sino para mirar nosotros de qué manera lo estamos también enseñando a nuestros hijos. Este mandamiento es dado a los hijos, pero no solamente mientras son niños. Yo quiero decirles eso. Sino que este es un mandamiento que demanda que nosotros lo cumplamos, no importa la edad que nuestros padres tengan. Todavía es una buena costumbre saludar a nuestros papás de beso. Todavía es una buena costumbre que nosotros le digamos a nuestros padres que los amamos, que los queremos. Todavía es una buena costumbre abrazar a nuestros padres. Todavía es una buena costumbre darles un detalle en una fecha, cualquiera que sea.
Seguramente que en esta época que tuviste la oportunidad de celebrar con tu mamá, si tuviste la oportunidad, por lo menos le diste una llamadita, por lo menos estuviste ahí pendiente de ella. Qué bueno, no perdamos esos hábitos. Es bien importante. Ahora, Jesús utilizó esta forma para mostrarle a los fariseos, y acompáñenme por favor al libro de Mateo capítulo 15, versículo 3. Los fariseos interpretaban este mandamiento como un ejemplo de cómo uno puede tener la ley como una interpretación limitada y aún así violar la parte, digamos, la esencia de este mandamiento. Dice la escritura en Mateo capítulo 15, verso 3. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra traición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre, escuche, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que con mí pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí lo que estaba diciéndole el Señor es: ustedes de cualquier manera buscan pretextos para no honrar a sus padres. Ustedes se cubren de una cantidad de cosas para, digamos, para omitir una responsabilidad que tienen. Entonces están diciendo: no, yo le doy esto y yo estoy honrando a Dios y esta ofrenda es para Dios y mis padres no importa lo que pase con ellos. No, mis amados, escúcheme, cuando Dios te bendice en la parte económica, esa parte tú tienes que saber administrar de la mejor manera. Lo que Dios te da, lo que Dios coloca en tus manos, recuerde que somos administradores, en primera instancia es obviamente para que suplas para las necesidades de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tus padres si están pasando alguna necesidad en particular. Pero también es para que tú honres, para que tú bendigas el reino de Dios, la obra de Dios. Y tú no te puedes escudar diciendo: no, es que yo no hago esto por lo otro. Y entonces tratamos como de negociar con Dios. Aquí el Señor los estaba increpando diciendo: por favor, no olviden la esencia del mandamiento. Y el apóstol Pablo también en algún momento alarga un poco más y le suma algo más a este mandamiento para terminar. Y está en el libro de Efesios capítulo 6, en los versículos 2 y 3. Noten por favor. El apóstol Pablo está diciendo, y es una promesa para aquellos que quieren tener buena vida, para aquellos que quieren tener años de bendición en esta tierra. Y dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Dónde? Sobre la tierra. Entonces noten que aquí hay algo, y es una particularidad bien bonita. El gran secreto para que nos vaya bien en esta vida radica en que nosotros honremos a nuestros padres. Porque tristemente, repito, muchas personas no les va bien y pasan por momentos difíciles porque han deshonrado a sus padres. Y piensan que se la salieron con las suyas y no, ya me deshice mi mamá, ya me deshice mi papá y por fin. Ay, mis amados, no saben todo lo que viene, no saben lo duro que van a tener que pasar. Y seguramente que cuando estén pasando esos episodios duros en la vida, entonces ahí mismo el Espíritu Santo, ahí mismo la conciencia va a decir: si ve, eso te está pasando porque tú deshonraste a tus padres. Mis amados, que nosotros podamos sembrar bien en lo que resta de esta tierra. Si por alguna razón algunos de los que están aquí en esta reunión saben que no han honrado a sus padres como debe ser, saben que le fallaron a sus padres, que los hicieron sufrir mucho, que ustedes fueron un dolor de cabeza para sus padres, mientras tengamos vida hay esperanza y podemos resarcir eso, podemos restituir eso, podemos enmendar eso todavía. Pídele perdón a tus padres si tal vez le has fallado. Dile: perdóname, Padre, porque yo te deshonré, porque yo te robé, porque yo te mentí. Perdóname porque yo te he hecho sufrir mucho. Perdóname porque yo te he hecho derramar muchísimas lágrimas. Perdóname. Y nosotros, mire, que en Cristo Jesús las cosas son tan lindas, porque si nosotros con un corazón sincero le pedimos perdón a Dios por haber deshonrado a nuestros padres, le pedimos perdón a nuestros padres por no haberlos honrado, seguramente que Dios va a hacer cosas hermosas en nuestra vida. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Entonces nosotros podemos, aunque si en esta hora hay alguien que sabe que no fue el mejor hijo, no ha sido el mejor hijo, no importa cómo sean tus padres. Yo quiero decirles eso, no importa. No importa si tal vez tú dices, pero es que mi papá nunca estuvo pendiente de mí, es que mi mamá siempre me gritó, siempre me golpeó, es que no tengo los mejores recuerdos. Mira, nosotros no somos quienes para juzgar a nuestros padres. El mandato es muy claro hoy que el Señor nos trae aquí. Honremos a nuestros padres. Ellos tendrán un día que rendirle cuentas a Dios. Si no cumplieron su labor como tenían que hacerlo, bueno, es la responsabilidad de ellos con Dios. No somos nosotros los que tenemos que juzgarlo. Entreguemos todo en las manos de Dios y que Dios sea el que juzgue. Por nuestra parte, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Porque la Biblia nos está hablando algo. Un buen hijo, escúcheme, un buen hijo prolonga los años a sus padres. El cuidado que nosotros le prestemos a los padres, la mejor atención. Nosotros lo que estamos haciendo es procurar que nuestros padres, mientras estén en esta tierra y máxime cuando comienzan a llegar enfermedades y lo demás, que los padres puedan decir, wow, yo cuento con mi hijo, yo cuento con mi hija. Y en la medida que nosotros prolonguemos los años a nuestros padres, sabemos que Dios tiene un tiempo para ellos, sabemos que Dios tiene determinados los tiempos para ellos, pero qué lindo que cuando ellos partan, nosotros podamos estar tranquilos y satisfechos que lo que estaba por hacer, lo que teníamos en nuestras manos para hacer, lo hicimos. Que no escatimamos absolutamente nada. Que claro, nuestros padres quisiéramos que estuvieran toda la vida aquí en esta tierra, pero no va a ser así, no va a ser así, a no ser que el Señor venga y nos lleve. Pero en condiciones normales, nuestros padres un día tendrán que partir. Nuestros padres son prestados. Aprovechemos ahorita que los tenemos para honrarlos, para dignificarlos, para cuidarlos, para protegerlos, para dar lo mejor de nosotros hacia ellos, como para devolverles alguito de todo lo que ellos sembraron por nosotros. Ellos que nos cuidaron desde muy pequeños, que estuvieron pendientes de nuestras necesidades, que nos apoyaron, que nos guiaron, que sacaron de sus ingresos para darnos el estudio, la ropa, el vestuario, una cantidad de cosas que ellos hicieron. ¿Qué tal si nosotros, en esta última etapa, lo que hacemos es retribuirles un poco de todo lo mucho que ellos nos han dado? Y repito, que cuando ellos partan, nosotros podamos estar tranquilos y decir, sí, mi papá partió, mi mamá partió, pero mientras estuve en esta tierra, di lo mejor de mí para ellos. Y que nuestros padres estén agradecidos con nosotros. Si tal vez la imagen que tú tienes de tu padre está un poco distorsionada, yo quiero decirte, sana tu corazón. Limpia tu vida y no guarde ningún rencor, no guarde ningún resentimiento. Si tú eres de las personas que dices que yo no tengo ni un solo recuerdo de mi papá, yo no me acuerdo que mi papá quizás hubiese estado pendiente de mí, no recuerdo en alguna piñata, alguna fiesta que él me hubiera celebrado, algún cumpleaños o alguna cosa, entonces yo qué le voy a recordar si lo único recuerdo es que me golpeaba, que me castigaba, que maltrataba a mi mamá. Mis amados, yo quiero decirles que en nuestras fuerzas tal vez no podemos perdonar actos como esos, pero en el poder de Dios lo podemos hacer. Y lo hacemos no porque sintamos hacerlo, sino que lo hacemos simplemente por obediencia a Dios. Demos pasos de obediencia, demos pasos de fe. Obedezcamos la palabra, sigamos los mandatos de Dios y vamos a encontrar, como este mandato, una promesa grande. Y tendremos largos días y tendremos una buena vida. Ahí vamos a encontrar ese gran secreto y muchos van a decir, wow, ¿usted por qué le va tan bien en esta vida? Y hoy el Señor nos está recordando, es que el gran secreto está cuando nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres. No tiene sentido, hija, que tú andes enojada con tu mamá, que tú andes con rencor, con resentimiento, y que en lugar de que sean buenas, una relación bonita, una relación de confianza, entonces se conviertan como en rivales. No tiene sentido que tú como padre, como madre estés de rival con alguno de tus hijos, o tú como hijo que estés de rival con tu padre, y que no se puedan ni ver ni en pintura, como dicen algunos. No, mis amados, como cristianos tenemos que ser diferentes. Marquemos esta diferencia. Oremos al Señor, inclina tu rostro por favor, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Padre, muchas gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por esta hora, Señor, que tú nos das para disertar de tu palabra. Gracias porque ciertamente, Señor, esta palabra tiene que calar en nuestro corazón y de hecho ha calado en nuestro corazón. Y tenemos, Señor, que comenzar a tener cambios en nuestra vida. Porque nada serviría, Señor, escuchar y escuchar palabras si no tenemos cambios, Señor.
si como dijo el apóstol Santiago, si somos simplemente oidores olvidadizos. Señor, que esta palabra tenga sentido en nuestra vida. En primera instancia, que verdaderamente te tengamos a ti, Jesús, como nuestro descanso. Vamos a ir a ti, Señor, a descansar. Tú eres nuestro descanso. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú nos has prometido estar con nosotros todos los días. Entonces no tiene sentido que nosotros estemos batallando solos en esta tierra, tratando de solucionar los problemas solos, cuando tú estás, Señor, completamente dispuesto a escucharnos, a estar con nosotros, Dios. Perdónanos si no te hemos tenido como ese descanso. Pero también tú nos hablas en esta noche de la importancia del honrar a nuestros padres. Y en este punto, Señor, tenemos que trabajar mucho. Dios, que nosotros seamos conocidos como los hijos que más aman a sus padres. Que nuestros padres puedan decir de nosotros, mi hijo fulano de tal, yo tengo una gratitud con él porque él demuestra con sinceridad, con su corazón, que verdaderamente me ama. Y los vamos a amar sin esperar ningún interés. Los vamos a amar sin esperar nada a cambio. Simplemente lo vamos a hacer por obedecer un mandato que Dios ha establecido. Y recordemos que en la medida que nosotros demos lo mejor a nuestros padres, esa gran promesa de bendición, porque es un mandato con promesa, se va a hacer realidad en nuestras vidas. La palabra está en tu corazón, la palabra está en mi corazón. El cumplimiento de esta palabra depende solamente de nosotros. Que el Señor añada a través de su Espíritu Santo sabiduría y que demos los pasos necesarios para vivir esta palabra conforme al propósito de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.